Bienvenidas y bienvenidos al tema número 2. Vamos a conversar sobre el androcentrismo en las ciencias. Básicamente, cuando hablamos de androcentrismo, como su misma palabra lo indica, andro, hombre, centrismo, centrado, entonces son las ciencias centradas en el hombre, ¿verdad? El saber científico construido desde la noción de superioridad masculina. Eh, Se trata entonces, el androcentrismo es un concepto que nos permite entonces develar lo que ha sucedido a través de la historia con los saberes de las mujeres. Por un lado, que han sido invisibilizados, es decir, que no se colocan, no se le da la preeminencia, al igual que se hace con los hombres en la producción de conocimiento científico. Y por el otro lado también tiene que ver con el ocultamiento sistemático de ese saber. Entonces, y por supuesto con el sesgo, en el sentido, con el sesgo de género, en el sentido de que hay una cierta parcialidad en el conocimiento, que siempre se nos dice que no, que el conocimiento no eh, es imparcial. Pues claro que no es imparcial, porque es un conocimiento que ha sido construido para sostener la idea de que los hombres son son quienes, quienes tienen y devienen con la condición de humanidad. De hecho, cuando se pronuncia la palabra hombre, todavía hay personas que discuten respecto a que hombre es la totalidad, es el todo, y por lo tanto cuando se dice hombre se nos incluye a todas las personas, o cuando se habla en masculino se nos incluye a todos porque ese es referente, ¿no? Este es un ejemplo muy fácil. A ver, fácil de decir, pero lo que ha implicado es que a lo largo de la historia nuestras palabras, las palabras que designan lo femenino, tienden a no pronunciarse, a no decirse, a no significarse. Y entonces de eso trata la reflexión sobre androcentrismo, de que podamos identificar que la ciencia es vamos a decir, si pensáramos la dominación como una gran mesa en la cual se sientan los poderosos, vamos a decir que una de las patas que sostiene esa mesa del poder, donde se sientan quienes están legitimados para participar, para decidir, para crear, para inventar, para generar teoría, entonces nos vamos a dar cuenta que una de las importantes patas de esa mesa es la idea de que las mujeres no tienen la misma capacidad o carecen de la capacidad de crear saberes. En ese orden de idea vamos entonces a entender, a interpretar el androcentrismo como toda la lógica que permite articular un discurso científico ajeno, ausente, que no mira, que no otorga la misma preponderancia que otorga a la legitimidad de lo masculino. En este sentido, diríamos como Spivak, que es una autora importante de la filosofía feminista, diríamos que se trata de que lo que pasa con el androcentrismo es entonces una forma de violencia epistémica. Esa violencia del sistema de conocer, de cómo se conoce y qué se conoce y por qué se conoce, y la metodología para conocer y quién decide, quién conoce, siempre ha estado determinado por una construcción androcéntrica del conocimiento. Iba a decir adultocéntrica, porque sí, también. Y lo vimos en la unidad uno, que todos estos dominios están relacionados a ideas a concatenaciones racistas, a visiones adultocéntricas, a una visión capitalista y por supuesto patriarcal y por supuesto heterocéntrica de la realidad. Entonces, ¿quién conoce? ¿Cómo se conoce? ¿Por qué se conoce? ¿Qué se va a conocer? ¿Dónde se va a conocer?
¿quién determina todo eso? Tiene que ver con la preponderancia a la experiencia masculina, a la idea de que lo superior, lo más, lo capaz es todo lo que opera en el mundo de lo masculino, mientras que lo femenino es lo que vamos a decir, lo que carece del sentido para referenciar el conocer. Entonces, esa profunda violencia epistémica necesitamos analizarla muy detenidamente. A los fines de este módulo, por supuesto, es solo una introducción, pero sí queremos que cada una y cada uno de ustedes pueda analizar cómo en el saber científico del que ustedes hacen parte, lo que ustedes han aprendido en la ciencia con la que ustedes estén más relacionados, cómo ha operado ese ocultamiento, esa invisibilidad, esa, esa falta de reconocimiento a la autoría de las mujeres que producen conocimiento a lo largo de la historia. Si pensásemos en la historia, se trataría de pensar, ¿verdad?, cómo los relatos de la independencia se narran, cómo determinados hitos de la historia se cuentan sin decirnos cómo estuvieron las mujeres allí, cuál fue su papel, cuál fue su papel y no cualquier papel, porque siempre, siempre estamos en la historia. Lo que pasa es que hay un afán por ocultarnos o disculpen, la otra manera, o sea, digamos, como opera la narrativa histórica desde la dominación, es narrar los grandes hechos, ¿verdad? Con los grandes héroes, los grandes personajes. Eh, en esa vista perdemos la voz y la autoridad de las mujeres, porque por supuesto, ¿dónde estaban las mujeres haciendo cuáles cosas? Las cosas que tienden a hacer las mujeres no se tienden a ver como importantes para la historia. Es como si todo lo que sucede en el ámbito público de las mujeres no se cuenta, pero lo que sucede en el ámbito privado, donde preponderantemente están consignadas, ¿verdad? Porque allí es donde deben estar, tampoco se releva como un espacio desde donde se produce conocimiento. Todo lo que ocurre en ese mundo es lo estudiable, pero no, no hace parte, digamos, los sujetos que están allí, las sujetas que están sujetadas precisamente a esos espacios, no generan conocimiento. Y digamos que desde esa lógica del saber, ¿verdad? Como un saber que siempre es distante, distanciado, a lo lejos. El patriarcado ha jugado un papel muy importante para configurar la noción de que la objetividad es una cosa plenamente masculina y que las mujeres adolecemos de ella y por lo tanto si no somos objetivas no podemos investigar y no podemos producir conocimiento, no podemos producir teoría porque no tenemos la objetividad que se requiere, ni la neutralidad, ni la madurez para poder hablar en plano académico, en plano con autoridad científica. Digamos que afirmar eso mirando los datos de la escuela, mirando los datos duros de la universidad, de cuántos estudiantes hay, uno diría, bueno, no tiene sentido porque realmente quienes están estudiando son las mujeres, pero no, si vamos a hacer un análisis por supuesto, feminista, por supuesto, desde la perspectiva de género, entonces nos vamos a preocupar y lo vamos a ver en el próximo tema con más detenimiento, nos vamos a ocupar de otros asuntos que tienden a pasar invisible, como por ejemplo, qué teorías tienen, qué teorías se valoran, quién produce esa teoría, quién no se nombra en esa teoría, a quién se ha ocultado de ese discurso teórico. Por ejemplo, si examináramos muy rápidamente la filosofía, cuáles son los textos que se estudian y de quiénes son esos textos, por qué la teoría feminista no hace parte de la producción académica de toda la ciencia, cuando hay mujeres que han discutido con todos esos saberes. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy rápido, cuando se estudia existencialismo en filosofía, se pasa muy rápido, se estudia preponderantemente a Sartre, pero no se estudia con la misma preponderancia a Simone de Beauvoir. Es más, en el texto
muy probablemente lo que vamos a encontrar es un recuadro donde la nombran y dicen que escribió un libro muy importante que se llamaba El Segundo Sexo y que era la pareja de Sartre. Y con eso ya resolvemos lo que fue una revolución en el pensamiento filosófico existencial y por supuesto en la lucha feminista y en el pensamiento académico feminista posterior. Entonces, solo por poner un ejemplo de cómo opera esta invisibilidad o este ocultamiento del saber científico de las mujeres. En química, en física sería igual, en medicina sería igual. ¿Por qué llamar padre de la patria? Porque porque este lenguaje de lo paterno, ¿verdad? Porque remite a la propiedad, porque remite, y así se habla, ¿no? De propiedad intelectual y quién tiene esa mentoría, quién tiene esa capacidad de, de nombrar las cosas, de designar las cosas, de determinar lo que se convierte en una verdad, verdad que siempre hay que comillar porque esa verdad siempre va a hablar por quien está investigando y desde dónde parte quien está investigando. Entonces, en ese sentido, mucho de lo que se ha dicho sobre la condición femenina y sobre la condición masculina siempre ha sido desde una lógica positivista, desde un pensamiento darwinista, desde una teorización evolutiva lineal que justifica y naturaliza por la vía biológica, por el discurso biologicista, eh, justifica esta noción de que hay una capacidad menor en las mujeres. En la presentación que les anexamos, ustedes van a encontrar un sinnúmero de expresiones de los fundadores de todas las ciencias que están vigentes hoy día, por ejemplo, en la psicología, por ejemplo, en el derecho, por ejemplo, en la filosofía, por ejemplo, en la antropología, en el arte, es decir, toda todos los planteamientos de los padres de la patria tienden a ser planteamientos que si bien son necesarios y oportunos porque han contribuido, digamos, a transformar ciertos paradigmas del saber científico, no dejan de ser sesgados al género. Entonces de eso trata el androcentrismo, de darnos cuenta dónde está la trampa, dónde se está afirmando la inferioridad de lo femenino, donde el poder desde el pensamiento académico nos consigna a unas determinadas identidades, a unos determinados lugares sociales que estudiamos las mujeres y por qué lo estudiamos. Qué estudian los hombres y por qué lo estudian. Y cuando se rompe esa barrera y un hombre estudia lo que corresponde a una mujer o una mujer estudia lo que corresponde a un hombre, ¿qué sucede allí? ¿O en qué medida la universidad contribuye a sostener esta perspectiva androcéntrica? Por ejemplo, en psicología, todos sabemos los aportes de Freud a la reconstrucción del pensamiento en psicología, creando toda una teorización que si bien es necesaria y oportuna y fue crítica en muchos aspectos, en lo que refiere a la mujer fue totalmente androcéntrico y patriarcal. Entonces, es tratar de releer la ciencia y tratar de ver cuáles otras mujeres hay. Por ejemplo, para seguir con psicología, porque es lo que más me, digamos, de donde provengo y lo que, digamos, más conozco. Eh, nadie sabe, todo el mundo sabe quién es Freud, quién es Lacan, quién es Jung, Pavlov, dependiendo de las corrientes en la que nos movemos en estos sistemas de pensamiento psicológico, vamos a saber determinadas teorías, pero ¿dónde están las mujeres allí? ¿Es que acaso no hay teórica del mismo calibre? ¿O es que no se han rescatado esas historias? ¿O que esas historias, aunque estén rescatadas de esas mujeres que han contribuido a crear el psicoanálisis, por ejemplo, no son realzadas al mismo nivel en que se colocan a los otros autores? Entonces eso pasaría también con el derecho, pasa con la teología,
Pasa por supuesto con la antropología, con la sociología, pero con la física, la química o cualquiera, las ingeniería, cualquiera de las ciencias o la economía, cualquiera de las ciencias que ustedes, con las que ustedes han estado mayormente familiarizadas y familiarizados. Entonces, vamos a tratar en este módulo de ir adentro, buscar, si se quiere hurgar, tejer un poco la historia, recomponer un poco la propia violencia epistémica que hemos recibido, porque nosotras y nosotros hemos pasado por un proceso de formación que ha implicado años, ¿verdad? Por no decir toda la vida. Entramos a un sistema escolar cada vez a más pronta edad, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que tenemos 20, 30, 40, 50 años inmersos en un sistema que no nos muestra la otra cara, que no nos devela en el mismo nivel, con equidad, en el mismo punto, la producción académica de las mujeres. Y me gustaría que vieran uno de los videos que les recomiendo en la bibliografía de la filósofa Amorós, donde ella de una manera mucho más sistemática y en un video un poquito más largo cuenta un poco las consecuencias de esto, ¿verdad? Y cómo es que la ciencia se ha ido tejiendo de esta manera, porque digamos que esta complicidad patriarcal de la ciencia, este androcentrismo, el sexismo que implica la mayoría de teorización de la ciencia de la que hacemos parte, no es casual. Existe porque, digamos, es lo que ha permitido justificar teóricamente los relatos prácticos de la desigualdad. Es decir, todo este sistema de opresión que vemos en la casa, de por qué una mujer hace algunas cosas, por qué las niñas hacen otra y los niños hacen otra, tiene un correlato científico, hay una doctrina que puede ser de carácter legal o de carácter psicológico o de carácter médico, ¿ah? Pero siempre va a haber una filosofía en una de esas áreas que está amparando esas ideas que estamos reflejando en la vida cotidiana. O sea que no es algo tan trivial lo que estamos haciendo. Estamos precisamente tratando de adentrarnos a cómo hemos convivido con un sistema en el que no nos ha permitido, no nos ha dado autoridad para legitimar quiénes somos. Y cuando nos la ha dado, por lo que ha sucedido es que nos han quemado, como a las brujas, ¿verdad? Que eran mujeres filósofas, sabias, médicas, las curanderas, las que sanaban, las que tenían la verdad, ¿verdad? Las que tenían el poder de la sanación. Entonces, ¿qué hizo la medicina con eso, ¿verdad? ¿Qué hizo el saber oficial con eso? Entonces, eh, así podríamos rastrear eh, una cantidad de ejemplos, innumerables de ejemplos, según cada una de las ciencias, de cómo opera este ocultamiento, ¿verdad? Todo el proceso de que hoy día podamos hablar de derechos humanos tiene que ver con una profunda lucha de las mujeres diciendo y las humanas, y que eso implicó la muerte, ¿no? De Olimpia, por ejemplo, en Francia, y así una cantidad de historia, de mujeres, de nombres que son significativos. En la presentación elegí algunas citas que les van a ayudar a ustedes a mirar la complejidad de este pensamiento androcéntrico, porque todavía muchos de esos relatos que a mí en lo personal me producen a veces risa, a veces dolor, a veces rabia, eh, enojo, ¿sí? Porque es como pretender narrar la verdad sin escuchar toda la noción desde el lugar de la opresión, ¿verdad? Corrigiendo a Freire, sería una pedagogía desde la suprimida, ¿verdad? Desde el lugar de la opresión. Entonces, se trata de eso, de que escarbemos un poquito en nuestra propia historia, en la historia de aprendizaje en la escuela, en la universidad, y también
de lo que enseñamos también y cómo lo enseñamos y cómo hemos aprendido en los distintos espacios formativos en los que hemos estado involucradas e involucrados. Entonces, nada, de eso trata el módulo. Esperamos que lo disfruten en primer término, que se familiaricen con la lectura, que discutan en el foro y que por supuesto que si tienen cualquier inquietud, con mucho gusto estamos para acompañar el proceso. Y muchísimas gracias y por favor, cualquier inquietud, no importa la que sea, por ahí están los correos electrónicos para que mantengamos la comunicación. Y recuerden que es muy importante realizar las actividades prácticas porque con ello y las lecturas, porque con ello podemos como mantener en la virtualidad la conversación. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima sesión.